Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Los países de Latinoamérica y el Caribe no acceden a las vacunas necesarias para inocular a su población, según la Organización Panamericana de la Salud. América Latina retrocede 20 años en términos de pobreza, afirman expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Organización Internacional del Trabajo señala que Colombia, Chile, Brasil, México, Perú y Argentina son los países con mayor porcentaje de empresas que despidieron trabajadores por la pandemia. La Confederación Sindical de las Américas realizó esta semana talleres previos a su cuarto Congreso Continental que va del 20 al 23 de abril. Los países de América Latina y el Caribe no tienen acceso a las vacunas según la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que los países de América Latina y el Caribe no han podido acceder de manera justa a las vacunas para combatir la pandemia del coronavirus y pidió que se busquen alternativas para lograr una inmunización equitativa. El tema del acceso equitativo es un tema urgente en la salud pública global, expresó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. América Latina y el Caribe están recibiendo mucho menos vacunas de lo que sería necesario, dijo, y destacó la importancia de tener un acceso más rápido y más amplio que incluya tanto la fabricación de vacunas en países de la región y la colaboración entre naciones. En Panamá se han detectado al menos 15 casos de 4 variantes diferentes de la COVID-19. Las autoridades sanitarias de Panamá informaron que han detectado 15 casos de 4 variantes de la COVID-19 consideradas más contagiosas y que el 87% de los infectados ya se ha recuperado. Se trata de un caso de la californiana, uno de la del Reino Unido, uno de la sudafricana, 3 de la brasileña variante P2 y 9 de la brasileña variante P1, todos en el área metropolitana de la capital panameña. Según indicó el jefe nacional de epidemiología del MINSA, Leonardo Labrador, el 87% de quienes han presentado variantes de COVID-19 denominadas más contagiosas ya se han recuperado. Labrador afirmó que además de la P1 y P2, se detectó en Brasil otra nueva variante de COVID-19 que es potencialmente más contagiosa y en Panamá se redoblan esfuerzos para evitar el ingreso de la misma al país. Desde el pasado 31 de marzo y tras la confirmación de casos de las variantes brasileñas, los viajeros procedentes de Sudamérica deben presentar una prueba COVID negativa, someterse a otra en el aeropuerto y permanecer al menos 5 días en cuarentena para poder ingresar al país centroamericano. Panamá acumula 358.611 contagios confirmados de la COVID-19 y 6.163 defunciones tras más de un año de pandemia. Latinoamérica retrocede 20 años en términos de pobreza, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un retroceso de 12 años en pobreza y de 20 años en pobreza extrema se percibió en la región latinoamericana en el 2020, dijo Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante el foro virtual a un año del COVID-19, impactos y desafíos para el desarrollo social de América Latina. Este incremento en la pobreza está ligado a variables que se vivieron en contexto de pandemia. Arenas explicó que la situación laboral del sector informal se vio gravemente afectada, así como la sobrecarga en las labores de cuidado y servicio para las mujeres, en ese sentido impactando no solo en términos laborales, sino también en el hogar. De acuerdo con Arenas y con el informe Panorama Social de América Latina 2020 de la CEPAL, en términos de tasas de pobreza, es necesario retornar a 2008 para encontrar cifras similares a las vistas el año pasado y al año 2000 para ver similitudes de pobreza extrema. El 70% de las empresas en Colombia han despedido a sus trabajadores en medio de la pandemia.
De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo llamado Impactos de la COVID-19 en las empresas privadas formales en Colombia, en el informe se plantean las mayores dificultades de los trabajadores colombianos durante la emergencia sanitaria que aqueja al mundo. Según la organización, fueron 5 las áreas más golpeadas por el virus, lo que hizo que trabajadores de ellas perdieran sus empleos durante el 2020. Se trata de sectores como el comercio, la industria, el arte, la administración pública y la construcción. Durante los meses más críticos de la pandemia, 3,4 millones de personas desempleadas hacían parte de estas 5 áreas, es decir, el 70% del total de los empleos perdidos. La organización aseguró que Colombia, seguido de países como Chile, Brasil, México, Perú y Argentina, es el país con mayor porcentaje de empresas que despidieron trabajadores por la pandemia en 2020. Colombia, 70%, Chile, 58%, Brasil, 57%, México y Perú, 53% y Argentina, 30%. La CSA realizó esta semana diversos talleres previos al Cuarto Congreso Continental. La habilitación de estos espacios forma parte del proceso de acumulación política que llevan la Confederación Sindical de las Américas y sus afiliadas para el fortalecimiento de su capacidad de incidencia, pero también es parte de una práctica de la CSA de construir su política como un proceso colectivo y de participación, dijo a Radio Mundo Real la secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA, Jordania Ureña. La conferencia sindical invitó a las y los trabajadores y trabajadoras de todas sus organizaciones afiliadas a participar en los talleres previos y al público en general a seguir las transmisiones online. Los talleres fueron el 12 de abril, Género, la perspectiva y justicia de género, hacia dónde vamos como movimiento sindical, el 13 de abril, protección social, estrategia sindical sobre reformas a los sistemas de protección social frente al futuro del trabajo, el 14 de abril, transición justa, la perspectiva regional de transición justa, hacia dónde va. El 15 de abril, igualdad racial, la lucha por la igualdad racial en los sindicatos y en el mundo del trabajo. Según expresa la Confederación Sindical de las Américas en su página web, el objetivo de los talleres previos es aportar al debate del Cuarto Congreso en el proceso que está llevando a cabo la CSA de transformación y fortalecimiento en un mundo del trabajo que cambia aceleradamente y en el que los sindicatos juegan un rol social y político clave. Habrá segunda vuelta electoral en Perú y hubo un ganador en Ecuador. El candidato presidencial de la Alianza Conservadora, Guillermo Lasso, resultó el vencedor de las elecciones celebradas el pasado domingo en Ecuador, cuando con el 97,79% de las actas escrutadas obtuvo el 52,50% de los votos, 5 puntos por encima de su rival, el correísta Andrés Arauz. En Perú, los candidatos que participarán por el balotaje lo dará oficialmente la Junta Nacional Electoral, lo que puede tardar casi un mes. El profesor Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, se impuso con 18,4% de los votos, mientras que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le siguió con 13,2%. Se abrió así un panorama polarizado y de profunda incertidumbre de cara a la segunda vuelta el próximo 6 de junio. Importante banco español tiene entre sus planes los despidos masivos de trabajadores. El BBVA abrirá a partir de este viernes las conversaciones con los sindicatos para negociar un despido colectivo que afectará tanto a los servicios centrales como a la red comercial de la entidad en España, unas 2.480 oficinas. A finales del 2020, el banco contaba en España exactamente con 29.330 empleados y algunas casas de análisis, entre ellas la del Banco Sabadell, que a finales del pasado año negoció una fusión con el BBVA,
calculaban que un ajuste del 10% le costaría unos 300 millones y le permitiría ahorrar unos 125 millones al año. Entonces ya se anunció que el banco prepararía una serie de medidas que empezarían a implementarse en el primer semestre de este año. La decisión responde, según la entidad financiera, a que el sector se encuentra en un contexto de profunda transformación marcada por la presión competitiva, los bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales. Algunos analistas barajan la salida este año de unos 8.000 empleados con la fusión de CaixaBank y Bankia, que este martes ha empezado a negociarse, y la de unos 1.500 más con la de Unicaja Banco y Liberbank. Esto supondría 9.500 empleos. Precisamente el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha hablado durante una entrevista a El Español en relación a las ayudas a España procedentes de los fondos europeos de la necesidad de tener un mercado laboral más flexible que erradique la precariedad y la temporalidad, así como disminuir la tasa del paro en nuestro país. Tenemos que tener un mercado laboral más flexible que permita que esa reasignación pueda producirse de una manera eficiente y elimine esas dos lacras que tenemos, ¿no?, de la temporalidad y la tasa de paro estructural tan alta. Pero si el BBVA planteara 3.000 salidas más a las ya barajadas, los recortes de plantilla llegarían a 12.500 y alcanzaría los 17.875 trabajadores, si se tiene en cuenta los más de 3.500 que se verán afectados por el ERE acordado a finales del año pasado por el Banco Santander y sus sindicatos, y los 1.875 del ajuste previsto por el Sabadell. Y en Bolivia eligieron en segunda vuelta a varios gobernadores, culminando de esta manera un largo proceso electoral. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. Los bolivianos eligieron el pasado domingo en segunda vuelta a los gobernadores de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, el último ciclo de un calendario electoral tras la crisis política y social de 2019 y en medio de una pandemia. El gobierno colombiano expidió el pasado lunes un decreto que regula el posible regreso de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, suspendidas en 2015 por el potencial efecto cancerígeno del herbicida. El presidente haitiano Jovenel Moïse se comprometió el pasado miércoles a instaurar un gobierno de unidad nacional lo antes posible, tras la sustitución del primer ministro Joseph Joutté, quien renunció a su cargo. El canciller Claude Joseph fue investido como jefe de gobierno interino con la promesa de enfrentar con urgencia el fenómeno de la inseguridad. El gobierno de Bolivia lanzó una campaña internacional que apunta a que se liberen las patentes de vacunas y medicamentos contra la COVID-19 para un acceso equitativo a los fármacos y que las acciones mundiales contra la enfermedad sean efectivas. Familiares de miles de víctimas del conflicto colombiano realizaron una particular protesta. Por medio de un gran manto multicolor de 540 metros cuadrados, las víctimas de las múltiples violencias del conflicto colombiano decidieron contar sus verdades en fachadas de instituciones como la Comisión de la Verdad en el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Se trata de personas que han sufrido el drama del desplazamiento forzado, la violencia sexual, la presión del secuestro o el asesinato. La tela que plasma su historia simboliza miles de kilómetros de resistencia, según explicaron las mujeres que participaron en el proceso de costura, junto a militares, excombatientes y familiares de desaparecidos. Esta es una nueva forma de denuncia que las víctimas colombianas encontraron, inspiradas en las arpilleras chilenas que denunciaban en sus bordados la dictadura de Augusto Pinochet. La idea de este acto, algo menguado debido a la pandemia, era arropar a la Comisión de la Verdad, entidad surgida del Acuerdo de Paz que ha escuchado las historias personales de más de 15.000 víctimas y que muchas veces ha estado bajo la mira del gobierno y de otros críticos. Cabe recordar que según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 9.113.500 víctimas, es decir, casi el 18% de la población. Y el mal de Chagas, que afecta a varios países de América Latina, ha quedado de lado por la pandemia.
El próximo 14 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Chagas, una enfermedad que afecta a unos 6 millones de personas en todo el mundo y mata a unas 10.000 al año. Es transmitida por el insecto triatomino chupador de sangre llamado Trypanosoma cruzi y puede provocar daños irreversibles y potencialmente mortales en el corazón y otros órganos vitales si no se le trata. Este nuevo aniversario será la ocasión perfecta para crear conciencia sobre esta enfermedad olvidada y poner de relieve sus consecuencias potencialmente fatales. En América Latina, donde es endémico, Chagas causa más muertes que cualquier otra enfermedad parasitaria, incluida la malaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 75 millones de personas están en riesgo de infección, la mayoría de ellas entre las poblaciones más pobres y marginadas. Sin embargo, el desvío de recursos para combatir la pandemia de COVID-19, la presión redoblada sobre los establecimientos de salud y la preocupación de los pacientes por contraer COVID-19 cuando visitan los centros de salud plantean nuevos desafíos para la lucha contra Chagas. Actualmente el tratamiento con Vesnidazol, uno de los 2 medicamentos utilizados para tratar la enfermedad, es efectivo, pero tiene limitaciones. El tratamiento dura 60 días y alrededor del 20% de los pacientes lo abandona debido a efectos colaterales graves que incluyen intolerancia gástrica, erupciones cutáneas y problemas neuromusculares, según explican los investigadores. Se espera que tras varios estudios realizados en centros de Bolivia que confirman la efectividad de un tratamiento más breve con Vesnidazol, este tiempo se reduzca a 2 semanas con una eficacia similar y menos efectos adversos que el actual tratamiento estándar de 8 semanas. Preocupación en la región. Japón verterá al mar miles de toneladas de agua contaminada. Corea del Sur lamentó profundamente la decisión del gobierno nipón de verter agua contaminada de la central de Fukushima al Pacífico e instó a Tokio a ser transparente en relación al tratamiento al que ha sometido al líquido antes de desecharlo. Seúl exigió medidas específicas por parte de Japón para certificar la seguridad de la población y prevenir daños al medio marino. El agua contaminada que comenzará a verterse es actualmente almacenada en tanques y procede del sistema para enfriar los núcleos de los reactores nucleares dañados, así como de los acuíferos subterráneos y lluvias que se filtran y terminan contaminadas con isótopos radiactivos. Antes de almacenarla en los tanques, un sistema de procesamiento instalado en la central hace casi una década elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos, con excepción del tritio. Las autoridades japonesas consideran que el vertido no generará riesgos para la salud debido a que los niveles de tritio liberados al mar estarán por debajo de los estándares sanitarios nacionales al ser mezclado con agua marina y defienden que es una práctica habitual en la industria nuclear de otros países. Mueren cerca de 5.600 toneladas de salmón en Chile. Más de 5.500 toneladas de salmones muertos debieron ser retiradas en las últimas horas de la sureña región de los lagos en Chile. Las autoridades confirmaron el lunes que la catástrofe ambiental se debe al crecimiento de una marea de algas nocivas producidos según expertos por el cambio climático y la salmonicultura irresponsable. La floración de microalgas que dejan sin oxígeno a los peces afecta desde hace semanas a las regiones de Aysén y Los Lagos, 2 zonas que lideran la producción nacional de salmón y aunan el 88% de la cosecha total del país. De las 5.595 toneladas de peces muertos, se lograron retirar alrededor del 95%, que fue trasladado con embarcaciones y camiones hasta plantas reductoras para evitar daño ambiental. Desde Greenpeace Chile, alertaron sobre el impacto que tiene el fenómeno sobre el ecosistema y la biodiversidad de la zona, que amenaza a peces, corales y otras algas. Chile es el segundo productor mundial de salmón después de Noruega, y el año pasado las exportaciones del país totalizaron $4.382 millones, con una caída de un 14,6% respecto al año previo. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.